Bienvenidos, qué rico verlos y qué rico estar acá juntos. Les invito a que busquen un asiento y vamos a comenzar. Voy a tomar un poquito de agua porque creo que canté un poquito fuerte en el ensayo. Listo, pongámonos de pie y vamos a cantar una canción que dice: hay poder ¿qué? Hay poder en la sangre de Jesús, pero ¿para qué? Para ser salvo y para vivir con gozo y en santidad. Entonces vamos a cantar juntos esta canción. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Pueden tomar asiento y quisiera invitarles a Mateo 26, versículo 26 al 29, y dice, mientras lo vamos buscando, Mateo 26, versículo 26. Esto es la noche en que Jesús iba a ser entregado. Y pues la razón que estamos acá, ¿no? Tenemos acá pan y jugo de uvas. No tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no tenemos el cuerpo de Cristo acá? Porque resucitó, su cuerpo resucitó, está en el cielo. Resucitó y ascendió. Y no tenemos sangre, sino tenemos algo que representa su sangre, que Él vertió en nuestro lugar. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús la noche que fue entregado? Versículo 26 de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Para qué derramó Jesús su sangre? Para remisión de pecados. Esta es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, se pueden resumir en una palabra. ¿Qué palabra sería? Podría ser salvación. Yo lo resumiría en la palabra Jesús. ¿Sí? Y ya cuando empezamos a ampliar ese evangelio, esas buenas nuevas, ya empezamos a hablar de Jesús vino a salvarnos. Pero ¿solo vino a salvarnos o algo más también? Vino también a darnos vida. Pero ya cuando empezamos a hablar más y más de qué es el evangelio, qué son las buenas nuevas, ya empezamos a ver mucho más acerca de qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que hace Jesús. Y por eso tenemos una reunión cada domingo en el cual podemos venir y pensar y meditar en eso. Porque, por cierto, se puede resumir en Jesús o Jesús vino a salvarnos, pero hay mucho más. Y mientras más, y cuando nos reunimos podemos recordar no solo una frase, sino podemos ir pensando mucho en todo lo que eso significa. Dice acá, derramada para remisión de los pecados. Eso tiene una implicación. Cuando decimos que Cristo vino a salvarnos, no vino simplemente a que nosotros acá estábamos aburridos y como que no sabíamos qué hacer, entonces Cristo vino a darnos un nuevo rumbo en la vida, o vino a ser simplemente nuestro amigo. No, nosotros estábamos ¿qué? Muertos en nuestros pecados. Dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y cada uno de nosotros habíamos pecado. Y si no reconocemos eso, no hay salvación para el que dice, no, yo estoy bien. Sino para el que dice, sí, yo soy pecador. Y Cristo vino, derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. El hecho de que Jesús murió quiere decir que para cada uno que cree en Él, tendremos vida eterna. Y eso es algo maravilloso. Quisiera que cantáramos ahora otra canción. No solo hay libertad, sino también hay, no solo hay poder, sino que hay libertad. Entonces cantemos también esta canción. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar yo maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de ese evangelio me salvó. No me avergüenzo del Señor. Mi libertad.
por mis pecados me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, amén, amén. Ahora vamos a seguir cantando Mi alma anhela estar. Porque cuando pensamos, ¿no? Cuando pensamos en ese Dios, Jesús es Dios que vino a salvarnos porque nacimos en pecado, porque cometemos pecados, porque necesitamos ser salvados. De hecho, leamos Apocalipsis, capítulo 1, del 4 al 8. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Y Apocalipsis es una carta, entonces empieza diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No solo ha Jesús quitado nuestros pecados por el poder de su sacrificio, el poder de su sangre, sino que dice acá que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Él es el Rey Supremo. Y dice que Él vendrá. Y cuando Él viene, todo el mundo lo verá. Y dice acá, habrá lamentación para quienes para quienes hayan vivido toda su vida diciendo: no, eso no es cierto, eso no es cierto, eso nunca va a pasar, yo fresco acá, yo bien. Pero Él es el que en este momento ofrece salvación a todo el mundo. No sé de ustedes, yo quiero verle a Él. Y Él es digno de que le alabemos. Vamos a cantar ahora esta canción, Mi alma anhela estar. Si quieren ponerse de pie está bien, si no, pues también. Pero pensemos, realmente nuestra alma quiere estar postrada ante Dios mismo, contemplarle, adorarle. Estamos entrando en el momento de que podemos, o sea, no solo yo, sino todos estamos contemplándole, y más varones van a estar invitados a ayudarnos a contemplar en qué significa lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces cantemos juntos esta canción.
tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia. Quiero habitar mi vida consagrarte, de corazón amarte bajo tu sombra. Quiero morar, mi vida consagrarte de corazón, Señor. amarte. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia. Quiero habitar Mi vida consagrarte, de corazón amarte bajo tu sombra. Quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Amén. Señor, queremos estar en tu presencia y te damos gracias que por tu Espíritu estás con nosotros en este momento. Anhelamos, Dios, ver ese día, verte cara a cara. Anhelamos ese día cuando vendrás en plenitud y todo ojo te verá. Anhelamos, Dios, ese día cuando viviremos contigo para siempre. Te damos gracias, Dios, por tu Espíritu, el sello, esa promesa de que lo que has prometido es cierto, que nos darás vida contigo para siempre, que ya tenemos vida contigo por fe. Te pedimos, Dios, que seas alabado en este momento, en las reflexiones, en las meditaciones de nuestros corazones, Dios, que seas tú alabado entre nosotros. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Entonces este momento queda abierto para los varones que quieran también ayudarnos a enfocar este tiempo en adoración a nuestro Señor, lo puedan hacer. Entonces queda este micrófono acá disponible para ello. Gracias. Buenos días, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, desde el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí nomás. Y es maravilloso venir acá y recordar lo que significan estos símbolos. Estos símbolos nos recuerdan que
Bueno, primero, así como los podemos ver, nos recuerdan que Cristo se hizo, Dios Espíritu se hizo visible en la persona de Jesús y que vino y moró entre nosotros. Pero también nos recuerda que nos debe llenar de orgullo, de esperanza, de gozo, el hecho de que nos haya bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y qué significa esto? Que tenemos ahora entrada a su reino. Porque ninguno de nosotros los aquí presentes somos dignos de estar en su presencia. Él nos hizo dignos, nos hizo aceptos en el amado por ese sacrificio que hizo por nosotros. Y debemos ser conscientes aún en esta tierra que somos hijos suyos, hemos sido adoptados. Podemos decir que somos hijos de Dios, amigos de Dios. Ya pasamos de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, y eso debe llenarnos de esperanza y de gozo, y debe darnos la victoria en cada una de las situaciones que podamos estar luchando cada uno de nosotros. Entonces démosle gracias a Él por su palabra, por este pasaje maravilloso que nos recuerda que tenemos un lugar en el cielo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amado Señor, te damos gracias por estos símbolos. Gracias, Cristo, te exaltamos en esta mañana. Realmente tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra honra, Señor, pues tú eres Dios. Gracias por ese maravilloso privilegio que ahora nos has regalado, Señor. Ahora disfrutamos de tu gracia, de ese regalo maravilloso de estar en tu presencia por la eternidad, Señor. Gracias. Ayúdanos también a ser conscientes de esto en nuestro día a día, para tener la victoria en cada una de las situaciones que estamos viviendo, en la lucha contra los pecados, el desánimo, el orgullo, no sé, cualquier otra cosa que esté afectando nuestro ser. Ayúdanos a tener nuestra mirada en ti, Cristo, y realmente ser agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Nuestros corazones deben estar llenos de gratitud en cada momento, de acuerdo a tu palabra, por esta esperanza que tenemos de la vida eterna, Señor. Gracias, y en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Pensando en las palabras de Marcos, quiénes éramos, quiénes somos, les invito a que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Pablo dice allí quién era él y qué ha hecho y qué hizo Jesús por él. Si nosotros leemos esto, seguramente va a venir a tu mente y a mi mente quién era yo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias a Cristo Jesús. Pablo, porque agradece porque lo puso en el ministerio, por ser el apóstol. Nosotros tenemos mucho que agradecerle también, porque nos ha puesto como hijos de Dios, y eso ya es muchísimo, ya es para estar gozosos. Este momento no es un momento de tristeza, de abatimiento, no, es un momento de gozo, pensando en lo que Dios, por medio de Cristo Jesús, ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros. Sigamos leyendo lo que dice Pablo de sí mismo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los perseguidos, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvar a los que estábamos perdidos. Y ahí cabe lo de que no solamente estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios. Y Pablo se considera el primero, el más pecador. Y ahí es donde les invito a que recordemos un poco quiénes éramos. En mi caso, cuando leí esto, vino a mi mente lo que realmente era yo. Ahora, por la gracia de Dios, soy salvo, soy hijo de Dios. Pero en otro tiempo, no solamente, hasta llegué a decir que era ateo. Porque pues, estudié en una universidad que enseñaba solo marxismo y esto era pan de todos los días. Casi todas las clases nos hablaban de lo que era la evolución y la lucha de clases y cosas de esas. Entonces vino a mi mente todo ese tiempo, eso que pensaba en otro tiempo para pensar ahora. Dios transformó mi mente y por su gracia, como dice aquí, me salvó siendo yo pecador, y como dice Pablo, no él, sino yo primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, decía en el 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. De eso debemos pretender, ser testimonio para que otros también puedan beneficiarse de este regalo tan hermoso que es la salvación. Y el 18 nos dice, este mandamiento, el 17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Démosle gloria a Dios. Padre, por esa misericordia tuya, hoy estamos aquí reunidos y cada uno tenemos nuestra propia historia, pero tú transformaste el viejo hombre para hacernos hoy hijos tuyos. Gracias te damos y nos gozamos, Señor, en este momento, porque es un momento especial en que recordamos no solamente la muerte, sino el triunfo sobre la muerte del Señor Jesús. Recordamos su resurrección y por consiguiente estamos gozosos porque no eres un Dios que existió, sino que estás vivo, presente ahora en medio de nosotros y también en el cielo. Gracias, Dios, por estos símbolos que tenemos aquí al frente, que nos recuerdan cuál fue el costo del Señor Jesús para que nosotros pudiéramos gozarnos hoy día en la salvación. En el nombre del Señor Jesús, amén. Buenos días. Quiero por favor que me acompañen a la primera de Pedro, del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay una parte muy importante, es que hoy estamos celebrando precisamente con el pan y el vino, pues la muerte y resurrección, nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, y sabemos que Él es, que por Él somos salvos, y aquí lo está diciendo, y también hay alguna cosa que me llamó la atención, que es el versículo 6, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos a diversas pruebas. Cada uno de nosotros llevamos una cruz a nuestra espalda, tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras propias pruebas, como Él lo está diciendo acá, y es precisamente para probar nuestra fe. En este tiempo que estamos viviendo, con la pandemia que hay ahora, que creo que es un principio de lo que dice la Sagrada Escritura, que habrán pandemias, habrán vientos de guerra, habrán terremotos, habrá hambre, habrá miseria, habrá de todo, y creo que pues apunta precisamente a que debemos estar muy bien preparados y que debemos tener mucha fe, aunque la vida nos golpee, lo reciben en carne propia, y creo que cada uno de ustedes ha recibido sus propias pruebas, y es prueba fiel de lo que dice la Escritura. Le damos gracias a Dios por habernos permitido hoy estar aquí reunidos para alabarlo, para bendecirlo y para darle gracias por la vida que nos ha dado y por todas las bendiciones que nos da, a pesar de las vicisitudes que tiene esta vida, esta sociedad. Vamos adelante con el nombre de Dios en alto, con el nombre de Jesucristo en nuestro corazón, y te pido muy humildemente para que en el nombre de Él sigamos adelante, y si es su voluntad, Señor, pueda crecer la palabra de Dios en cada una de las personas, y que esta pequeña iglesia siga siendo pequeña en personas pero muy grande en espíritu, y ojalá que sea su voluntad, Señor, para que crezca de acuerdo al mandato que tú nos has dado de poder llevar la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, y nos acercamos ahora al tiempo de compartir estos elementos, y este tiempo es para quienes hemos puesto nuestra fe en Él, porque los elementos en sí no hacen nada para nosotros, nada místico, nada sobrenatural. Lo que hacen es que nos ayudan a recordar, y además son algo que hacemos en obediencia a Cristo, porque Cristo mismo dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces invitamos a quienes hayan puesto su fe en Él a poder participar de estos símbolos. Antes de tomar los símbolos, vamos a cantar una canción, Gracias Cristo, porque es increíble lo que ha hecho Cristo por nosotros, ¿no?
como leía don Alejandro, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús resucitó, mostró su poder sobre la muerte que a cada uno de nosotros nos espera en dos partes. Una parte es la muerte física y otra parte es la muerte espiritual, y Jesús ha prometido darnos vida espiritual y también vida física. De la misma forma en que Él murió y luego resucitó, nosotros, lo más probable, a menos que Él vuelva antes, cada uno vamos a morir, pero por fe en Jesucristo también seremos resucitados. Esa esperanza tenemos nosotros. Y si Jesús pudo resucitar físicamente, nosotros también. Y Él es el autor de la vida, y Él nos ha dado a cada uno que hemos puesto nuestra fe en Él vida espiritual, vida de que le podemos conocer, que podemos hablar con Él. Y eso también es ofrecido a cada uno que ponga su fe en Él. Entonces cantemos juntos esta canción, Gracias Cristo, y luego tomemos de estos símbolos. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Su sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, gracias Cristo. Amén. Señor nuestro Dios, ahora tomamos estos símbolos, recordándote a ti, Jesús, y lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias que nos has perdonado nuestros pecados y nos has dado vida contigo por la fe. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.
Muy bien, vamos a ahora también tenemos el privilegio de darle a nuestro Señor Jesús de lo que muchas veces más nos toca, ¿no? Más nos movemos es por el dinero muchas veces, y esta es una oportunidad también nuevamente para quienes hemos puesto nuestra fe en Él de dar nuestro dinero. Si no eres creyente, si estás visitando, esto no es algo que tienes que hacer en este momento. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de hecho lo que Él demanda es nuestra vida. Él nos creó, lo merece, ¿cierto? Y nos ha dado una vida y una esperanza, como leíamos, muy grande. Entonces vamos a ponernos de pie mientras pasamos la cajita y vamos a cantar Me Liberó. Entonces oremos y cantemos esta canción. Padre, te damos gracias porque nos liberaste, gracias que ahora te pertenecemos a ti, y gracias que podemos dar de nuestro dinero como muestra de nuestro amor hacia ti, de que te pertenecemos, y pedimos, Dios, que este dinero no solo provea para el arriendo de este local y para que nosotros nos podamos reunir, sino que vaya más allá, Dios, que podamos ayudar a que más personas puedan escuchar las buenas nuevas que hemos estado recordando esta mañana, y no solo aquí, sino hasta el fin de la tierra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Entonces cantemos esta canción mientras pasamos la caja. A tomar ahora un pequeño receso y después volvemos y vamos a tener el tiempo de la prédica. Entonces tomémonos unos 10 minuticos y a las 11 volvemos. Gracias.
Listo, yo les invito a que... Sí. Listo, cantemos una vez, me liberó otra vez. Me liberó. Sí. Muy bien, vamos a empezar. Entonces tenemos algunos anuncios y pues también hay muchas personas que no he visto en mucho tiempo y es muy chévere tenerlos de nuevo. Aunque realmente pues Olivia y yo también estábamos ausentes unos domingos por estar visitando la familia, entonces es rico poder estar nuevamente. Entonces bien, creo que es don Ricardo, ¿cierto? Nos está visitando hoy, entonces muy bienvenido y esperamos que pueda seguir viniendo. Está muy bienvenido. Y a ver, de las demás personas, ¿quiénes quieren volverse a presentar o decir rico estar de nuevo? Porque no sé exactamente quiénes han estado o no. Entonces, si pueden ponerse de pie y es como un momento de saludar a todos. Doña Irene. Súper, nos alegra muchísimo, doña Irene. Y sé que muchos estaban conectados mientras no podíamos congregarnos a esta hora y presencial. Don Alejandro y doña Doris, bienvenidos nuevamente. Amén. Bienvenidos. Alina no la habíamos visto en mucho tiempo. Bienvenida nuevamente. Qué rico verte. Realmente no saben el gozo que me da verlos todos acá nuevamente. Es muy, muy grato. En esta semana tenemos oportunidades de reunirnos. Esas reuniones creo que siguen siendo virtuales por ahora. Entonces los lunes hay reunión de varones a las 8 de la noche, 8 a 9. Los martes reunión de oración, las damas, a las 7 de la noche. Miércoles reunión de familias, de oración y de un mensaje o estudio bíblico, y eso es también a las 7 de la noche. Y los sábados empiezan el 5. Entonces el 5 de febrero entonces van a empezar las damas nuevamente los sábados con Colosenses. Entonces pues estar siempre pendientes ahí el 5 de febrero. Y las mañanas de lunes a viernes a las 7 de la mañana hay reunión de oración las mujeres. Entonces todo eso es virtual. Si tienen alguna otra pregunta, hablar pues conmigo, con don Alfonso o pues con cualquiera otra persona que parece que van a saber. Bien, no sé si se me está escapando algo. Bueno, entonces vamos a escuchar ahorita de la palabra del Señor. Estamos estudiando el
el Evangelio de Marcos. Pero antes de eso quisiera que cantáramos esta canción. Les invito a ponerse de pie, ya que vamos a estar sentados un ratico, y cantemos juntos una canción que dice: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego. Dice: yo quiero que gobiernes mi vida. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Que Dios gobierne nuestra vida, y por eso estudiamos su palabra. Es parte de la razón por la cual estudiamos su palabra, para conocerle a Él y para conocer qué es lo que Él pide de nosotros o requiere de nosotros, que Él nos instruya, para que no sea simplemente hacer lo que nos parezca, sino lo que Dios desea para nosotros, porque sabemos que su voluntad es buena y es perfecta. Entonces cantemos juntos. Les invito a ponerse de pie. Padre, ese es el deseo de nuestro corazón. Te pedimos que ayudes ahora a Fabio, a que nos comparta de tu palabra, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, a considerar, a escuchar, a comparar con tu palabra, para que veamos lo que viene de ti. Danos, Dios, ayúdanos a tener corazones dispuestos para escuchar, y no solo escuchar, sino para obedecer tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Entonces invitamos ahora a Fabio a que
nos comparta de la palabra de Dios. Bueno, buenos días. Qué privilegio una vez más estar acá parado y qué responsabilidad estar también aquí delante de ustedes, pero pues bueno, es un privilegio y un honor. Entonces, bueno, como Marcos nos decía, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1. Entonces, bueno, aunque vamos a estar viendo muchos pasajes porque aunque vamos en orden, acá salió un tema que aparece en varias partes de Marcos, porque el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es un libro en el que el Señor Jesús estaba muy ocupado, por eso es el siervo, porque él termina un pasaje y dice, y luego viajó a Capernaum, y cuando llegó, y luego, y como que no descansa, pareciera que el Señor Jesús no descansara en todo el libro de Marcos, porque eso es narración tras narración, evento tras evento. Y bueno, esto que va a suceder acá, bueno, hoy llegamos a un tema que es acerca de los demonios y este mundo espiritual. Entonces quiero que vayamos a Marcos 1, porque es la primera vez acá en este evangelio que el Señor Jesús lo toca en su palabra, pero vamos a ver que está en otros capítulos del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a tomar ese tema y vamos de una vez a ir chuleando todos los otros pasajes de Marcos en los cuales aparece. Entonces es acerca de este mundo espiritual, acerca de los demonios, un tema que de pronto nosotros no lo hemos tocado mucho, pero y algunas personas tienen la duda, ¿son reales? ¿Existen? ¿Por qué no los hemos visto? ¿Por qué no los vemos? ¿Dónde están? ¿Será que nos pueden afectar? ¿Será que pueden poseer una persona? ¿Será que pueden poseer a una persona creyente? Bueno, ese tipo de preguntas espero resolverlas el día de hoy, si alguien de pronto tiene alguna duda en cuanto a esto. Listo, entonces vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Este sí, como es nuestro pasaje inicial, lo vamos a leer todo, del 1 al 28. Espérenme a ver. Listo. Ya lo tenemos allí, sí. Y entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Jesús enseñaba en la sinagoga, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y acá empezamos. Pero había en la sinagoga de ellos, estaba en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. Bueno, acá encontramos uno de los nombres que le dan a esos ángeles caídos, ángeles de Satanás, espíritus inmundos, demonios, espíritu de mentira, todo esto. Bueno, entonces un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y estos le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, el tema de hoy es los demonios y la autoridad de Jesús sobre los demonios, porque Jesús es sobre todo, es soberano sobre todo, entonces nada puede estar ni siquiera a su nivel, todo está sujeto a él. Entonces, bueno, aquí vemos este pasaje y los mismos judíos allí se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Por qué le obedecen de tal manera? ¿Cómo así que llegan y se postran ante él? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, el hecho es que son reales. Sí, son reales. Y lo vemos en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús se encontró con ellos en varias oportunidades, incluso en algunas oportunidades veían al Señor Jesús y corrían esos espíritus y se postraban ante Él. ¿Por qué? Porque le temían. Listo, entonces es real, existen,
así como existe el mundo espiritual. Lo que pasa es que hoy en día es un problema incluso aún entre creyentes, es un problema de creer de todo corazón, de fe, porque a veces ignoramos este plano espiritual, esta, no sé cómo llamarlo, si se puede llamar dimensión espiritual, este mundo espiritual que coexiste con el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, desde la caída de Adán, ¿sí? Dios quitó, muy seguramente Adán y Eva podían ver a Dios, ver el Espíritu de Dios, conversar con Él, debió ser espectacular. De pronto podían ver los otros ángeles, no sé, pero el hecho es que con la caída de Adán, Dios quitó eso también del ser humano, y a partir de ahí, pues obviamente quedamos solo en el plano físico nosotros, por eso hubo como muerte espiritual, y dejó el ser humano de ese privilegio de ver ese plano espiritual. Puede ser esa la razón, pero el hecho es que hoy en día no los podemos ver con nuestros propios ojos. No podemos ver el Espíritu de Dios, pero sabemos que existe. No podemos ver a los demonios, pero sabemos que están ahí. Actúan y lo que hacen es atacar la obra de Dios. Entonces es una cuestión de fe, porque por lo que no, como todo lo intentan meter a través del método científico y comprobarlo, y si no lo ven nuestros ojos, las personas no lo creen, los necios no lo creen, lo ponen en duda. Las personas naturales obviamente dicen, pero ¿qué están haciendo? ¿Dios? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Los ángeles? ¿Qué es eso? ¿Esta persona por qué está orando? ¿Por qué está hablando sola? ¿Por qué se encierra al baño a hablar solo? Resulta que uno no está solo en el baño hablando. Nosotros sabemos y somos conscientes que estamos con Dios. Él nos oye, su Espíritu está aún en nosotros. Entonces es una cuestión de creer, y 1 Corintios 2 lo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Nosotros, hermanos, en un momento fuimos así. Las personas andan con los ojos puestos en el plano físico, o sea, solo pueden ver lo que pueden creer solo en lo que pueden tocar sus ojos, lo que pueden, sus manos, lo que pueden ver sus ojos. Podemos ver una silla y decir, listo, está ahí porque tiene tanto de alto, de hondo, en las 3 dimensiones, pero entonces el mundo espiritual, a veces el mundo, Satanás y las personas necias lo cuestionan. Y eso es tristemente es un problema hoy en día, que aún en las iglesias cristianas se burlan. También yo creo que eso es obra de Satanás, y los enemigos ponen a personas a revolcarse ahí y decir, es que tiene espíritu, hable, y lo ponen, hacen un show. Eso genera en las personas duda, porque dicen, ¿será o no será? ¿Será que es así? Entonces, este mundo espiritual existe, pero a veces lo ignoramos, ¿sí? Resulta que aún desde el colegio les dicen, no, es que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, y ya. Como hoy en día, ¿por qué a las mascotas y los animales son tan importantes? Porque el ser humano se está comparando con los animales, y es que son igualitos. Igual, son mamíferos y ya. Todos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y es todo, solo que estamos un punto más en la escala evolutiva, y ya eso es lo que dicen. Entonces, pero resulta que no. Resulta que el ser humano, ustedes, dice Génesis que los hizo Dios a imagen y semejanza de Él. Puso algo diferente de esos otros de la creación, puso su espíritu en nosotros. Por eso el ser humano tiene esa capacidad de relacionarse con Dios, y es una necesidad que Él pone en nosotros, el relacionarnos comunicarnos con esa parte espiritual, a diferencia de los animales, que ellos no lo pueden hacer. Entonces, lo primero es que dejarlo claro, que el ser humano es diferente a todos los animales de la creación, porque Dios puso en nosotros ese espíritu, y nuestro ser interior es eterno.
dice, no lo puse, pero creo que está en Eclesiastés. Busquémoslo porque me llegó a la mente. Primero que lo encuentre se gana un premio. En Eclesiastés dice que hay eternidad en nuestro ser. Creo que es el capítulo 3. A ver. Tres once, a ver. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay eternidad en nuestro ser. La vida no termina cuando nos meten a un cajón. Hay eternidad en nuestro ser y de eso se trata todo el cristianismo. La Biblia es un libro espiritual. Por eso hay personas que les gusta mucho la lectura, pero no se meten con un libro espiritual porque su mente no les da porque Dios los tiene cegados y ellos creer en algo espiritual no pueden, no lo comprenden. Pero este pasaje dice que hay eternidad en nuestro corazón y de eso se trata, la vida eterna. ¿Dónde la vamos a pasar? O con Dios o sin Dios, porque no podemos limitar todo a este plano físico, a este cuerpo limitado, a esta mente que es limitada. Nosotros tenemos, y cada uno de ustedes sabe que el ser humano tiene esa capacidad de relacionarnos con Dios, y es maravilloso cuando venimos, le exaltamos, cuando oramos con Él, cuando en el corazón del ser humano ocurre algo espectacular de relacionarse con su Creador cuando lo hace. Entonces, bueno, este pasaje que acabamos de leer y otros nos hablan esa relación que tuvo Jesús con estos espíritus. Otro pasaje, cierro paréntesis de este mundo espiritual, y es que se trata de creer. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Creen en ese mundo espiritual? Si no creen en ese mundo espiritual, relacionarse con Dios va a ser difícil. Creer en la vida eterna no va a tener sentido, porque dicen, pero ¿para qué? Si se supone que muero cuando mi corazón deja de latir y ya, pero no es así. Hay eternidad de nuestro ser y eso es esa esperanza eterna, inconmovible que Dios pone en nosotros. Entonces, otro pasaje de Marcos, en los que Jesús tuvo otro encuentro, es en Marcos 3, del versículo 10 al 12. Entonces dice que había sanado a muchos, pues le tocaban, y cuando todos tenían plagas, los sanaban. Y dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Se postraban delante de él. Ellos sabían quién era el Señor Jesús. Reconocían su señorío, le temían. ¿Y qué hacían? Se postraban delante de él, aún esos espíritus, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. En este momento el Señor Jesús todavía no había llegado a su hora, y él decía, momentico, cállense, que no es mi momento. Hasta ahora estoy, no sé, armando mi equipo de discípulos, dándome a conocer. Pero es impresionante cómo hasta los espíritus hacen lo que el ser humano hoy en día se niega a hacer, y es reconocer que Jesús es Dios, es postrarse ante Él porque Él es el Señor, el Creador. Otra cosa es que Él se describe, para uno reconocer al Padre del Hijo, Él recibe el nombre del Hijo de Dios. Entonces esa palabra del Hijo de Dios ha sido atacada también, porque dicen, no, es que Jesús no es Dios, es el Hijo y ya. Resulta que no, es Dios mismo, es el Creador. Solo que vino y habitó entre nosotros como un ser humano, pero es el Señor Creador. Entonces acá vemos que en este pasaje también, en Marcos 5, también recordamos esa historia del endemoniado gadareno. Y bueno, vinieron, dice el versículo 1, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿sí?
Y salió de su barca y enseguida vino a su encuentro. Nuevamente el Señor Jesús viene a su encuentro un hombre con espíritu inmundo, ¿sí? Y más adelante dice que cuando vio pues a Jesús, no sé qué versículo es, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Nuevamente vemos la autoridad del Señor Jesús. Este espíritu inmundo, esta persona poseída por este espíritu, ve al Señor Jesús, corre ante él y se arrodilla ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces el Señor Jesús le decía que saliera de ese hombre y este espíritu, clamando a gran voz, le decía: ¿qué tienes conmigo? Y no sé, algo me causó curiosidad de que dice, te conjuro por Dios, o sea, un espíritu pidiéndole a Jesús en el nombre de Dios. Y recuerdo hoy en día las personas que les fascina el ocultismo y todo este tema de espiritismo, brujería se ve, y en este país se ve mucho, de pronto no tanto en las ciudades, pero en los pueblos se ve mucho, que haga esto, que esto es en el nombre de Dios, y venga con estas ramas y haga esta oración, y todo lo camuflan como diciendo que es de parte de Dios, pero es simplemente engaños, porque aún este espíritu le estaba pidiendo algo en el nombre de Dios, ¿sí? Estaba pidiendo que no lo atormentara más. Pero no, obviamente el Señor Jesús le pregunta: bueno, ¿cómo te llamas? Y ese le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y acá también vemos algo de la autoridad del Señor Jesús, porque estos espíritus que estaban en esta persona le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región, sino que los enviara a unos cerdos que estaban allí apacentando. Entonces, y esto le rogaron todos los demonios, y diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, ¿sí? Aún ellos solicitaron el permiso del Señor Jesús, y Jesús les permitió que fueran hacia esos cerdos, que después se lanzaron por un precipicio abajo. Otro pasaje en los que el Señor Jesús tiene encuentro con estos demonios y ellos reconocen su autoridad es en Marcos 7 del 24 al 30. Resulta que llega, se levanta, fíjense cómo empieza ahí, dice: levantándose de allí, sale de un lugar y se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, o sea, sale de una región, o sea, yo me imaginaba al Señor Jesús caminando de una región a otra, llega, en este momento él quería esconderse, no quería que nadie lo viera, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Una madre desesperada porque su hija estaba siendo poseída por un espíritu inmundo, sabe y reconoce que la única forma es Jesús quien puede sanar a su hija. Resulta que esta mujer era griega, ¿sí? Entonces Jesús primero venía pues a los judíos. Entonces esta mujer griega, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, o sea, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ¿qué pasaría si hoy en día nos dice alguien así? Uy, cuidado, me imagino que una persona, pero la señora sabía que él era Oiga, que ¿se imaginan que llegaron del Señor Jesús y que le responda de esa manera? Fuerte, ¿no? Pero la señora sabía que él era la única solución. Entonces respondió ella muy sabia:
Y le dijo, sí, Señor, pero aún no se puso brava, de mal genio, salió corriendo a regar el chisme. Ay, no, ese Jesús no vayan porque es todo odioso, y nos comparó a nosotros los griegos como perrillos, porque los judíos, todo el que no era judío era de lo peorcito. Para los judíos, los gentiles eran como los perros, que eso no vale nada. Pero esta señora muy sabia le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces el Señor Jesús le dijo, por esta palabra, vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Jesús no tuvo ni necesidad ni de reprenderlo ahí en persona. Me recuerda como el centurión romano que llegó al Señor Jesús y le dijo, no, pero yo sé que usted tiene autoridad para sanarlo aún desde acá. El Señor Jesús le dijo, ve tranquila que el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, encontró que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Entonces es maravilloso ver la autoridad del Señor Jesús, que aún a la distancia tiene el poder de ordenarle a estos seres que salgan de estos cuerpos. Otro pasaje, en Marcos 9, 14. Entonces en esta oportunidad el Señor Jesús llegó y había una gran multitud, y llegó a donde estaban los discípulos, y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asomó corriendo a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué es tanto alboroto? ¿Qué disputáis con ellos? Y le respondió uno, ahora es un padre de familia que también tenía esta situación. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, porque pues cada vez que le dan estos ataques se arrojaba al fuego y todo eso. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero los discípulos no pudieron. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, tráigamelo acá. Y en el 23 le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y de pronto hoy esa frase puede ser para algunos de nosotros, si de pronto estamos ignorando esto acerca de esta guerra espiritual que es real, y que a veces vamos tan aferrados a este mundo, en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestros hijos, que ignoramos las acechanzas del enemigo. Ignoramos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, colocando trampas para que su evangelio no crezca. Entonces, creen en este reino espiritual, en esta dimensión espiritual, creen que realmente existen. Eso es, hoy sería la oración, que el Señor Jesús les ayude con su incredulidad, ¿sí? Si es que estamos pasando por alto esa realidad, porque estamos en guerra, y eso es real, tan real como el mundo físico es el reino espiritual, y la guerra que se vive o que intentan librar estos demonios, estos espíritus, estos ángeles caídos contra el reino de Dios, impidiendo que su evangelio crezca, que las personas lleguen al conocimiento de Dios, que las personas conozcan que hay una vida eterna, que las personas conozcan que son pecadoras, que necesitan de un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Esa es la misión de estos ángeles caídos, impedir que el evangelio llegue a esas personas. Entonces, bueno, acá vemos el padre de familia, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en versículo 24, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían: no, está muerto ya. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Listo? Entonces va a ser más difícil para los discípulos. ¿Qué más? Bueno, hay muchos otros pasajes de encuentros de espíritus inmundos o demonios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay uno en Mateo 12, acá lo anoté, que incluso Jesús, no lo busquemos, Jesús echa fuera el demonio, y entonces los otros murmuraban por allá o pensaban, dicen: no, los echa fuera demonios, pero en el nombre de Belcebú, como que es que ese es del mismo demonio, y entonces entre ellos dice: sal, y el espíritu le obedece. Pero entonces Jesús, como conoce todos los pensamientos, les dice: no, lo que pasa es que ustedes no quieren creer que el reino de Dios ha llegado a este lugar. Sí, en esa oportunidad Jesús les dice: ciertamente lo que pasa es que yo los he hecho en el nombre del Espíritu de Dios, y el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado a este lugar, y debió ser maravilloso tener a Dios, a Jesús el Creador, habitando entre los seres humanos. En Hechos también le pasó a unas personas que estaban intentando expulsar un demonio, en Hechos 19, 13 al 16. Entonces resulta que ellos, como veían que los discípulos podían sacar los espíritus inmundos de las personas poseídas, ellos dijeron: no, nosotros también lo vamos a hacer. Y entonces estos espíritus les decían: ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conozco quién es, porque como vemos, los demonios les decían: Jesús, eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y le temían. Entonces los demonios le decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes como quiénes son. Y ahí se pusieron a jugar con esta parte espiritual, y las personas que no es sabio para las personas ponerse a jugar con estas sesiones de espiritismo y todo esto, porque ellos tienen más poder que ellos, porque como no tienen el Espíritu de Dios en su corazón, entonces les puede ir mal. Entonces, bueno, por ahora esos son los pasajes que tenemos del día de hoy. Entonces, bueno, ¿existen los demonios? Sí existen. El mismo Jesús quien es el creador, Él los creó. Y bueno, ¿dónde están esos demonios? En Judas 1:6 tenemos una pista, o nos dice algo acerca de alguno de ellos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces, en ese mundo espiritual ya hay unos demonios que están en esas prisiones eternas, esperando el día del gran juicio, ¿sí? Pero hay otros que vagan por ahí, que están, que están libres, que vagan por el mundo, y su misión es, dice, y son los gobernadores de este mundo, ¿sí? En Efesios 6:12. Vamos a Efesios 6:12. Dice que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Efesios 6:12, a ver qué dice. Porque no tenemos lucha, no es que nos estemos preparando para una futura batalla. Acá está hablando en tiempo presente, ¿sí? Mis hermanos, tenemos que ser conscientes que esa guerra ya existe. No es que nos estemos preparando para una futura, dice, porque no tenemos en el presente una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No sé si notan algo ahí, y es que es un ejército y lo peor es que pareciera que están como ordenados, como que tienen jerarquías, porque dice contra principados, contra potestades, no sé cuál es mayor, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces es una guerra real, existe y están organizados. Entonces, ¿cuál es la misión de ellos? Pues bueno, desde que Satanás decidió ser como Dios, una tercera parte de los ángeles le siguieron, son ángeles caídos y le siguen aún como su líder, y estos seres batallan contra los ángeles y como les decía, el intento de ellos es frustrar que la palabra de Dios llegue a más hogares, y son los dueños de los canales. Aún a veces me da tristeza ver cómo las personas juegan con el evangelio, con la palabra de Dios, que días de liberación, y entonces contratan personas a hacer un espectáculo, y antes animan a esa supuesta persona poseída a que hable más y hable y hable, cuando el Señor Jesús llegaba y lo único que hacía era lo reprendía y sal de él. No se ponía con shows, ni con rituales, ni con nada de eso, porque autoridad es autoridad. El Señor Jesús sí tiene autoridad, pero ellos, estos seres, aprovechándose que nosotros no los podemos ver con estos ojos físicos, han sembrado duda en las personas, utilizando estos shows para que las personas digan, no, eso es mentira. Satanás, sí, rojito, de cachitos y con un tenedor en la mano, sí, lo han para que las personas crean que eso es un mito, y resulta que ni siquiera es así su descripción bíblicamente. Puede que esté rojo de la piedra porque ya está condenado, pero ni lo de los cachitos, ni era el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, el más poderoso de todos. Entonces los encontramos en la Biblia, son descritos como espíritus inmundos, espíritus de mentira, como los ángeles de Satanás, y la misión es engañar al mundo. Promulgan una doctrina falsa, en 1 Timoteo nos advertía de eso. Aún se intentan meter en la iglesia y promulgar una doctrina falsa. Los shows que ve uno a veces por televisión, ¿para qué? ¿Eso qué hace? Que las personas duden y digan, no, pero es que no, eso a mí no me gusta nada de cristianismo, nada de eso, porque eso empiezan con esos shows. Entonces están logrando su objetivo, atacan a los cristianos y combaten a los entonces atacan a los cristianos. Otra pregunta, ellos pueden poseer personas, sí, ellos son seres espirituales que pueden poseer personas, pero ¿qué pasa con una persona cristiana, una persona creyente? ¿Lo pueden poseer? Obviamente no, porque dice 1 de Juan, hijitos, vosotros sois de Dios. En el momento que creemos, si crees en Dios y reconoces al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Él viene a morar en la forma del Espíritu de Dios, viene a morar en tu corazón, en nuestro corazón, ¿sí? Si vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el... creo que no era ese pasaje. El hecho es que... pero no importa. No, el anterior, sí era eso. El hecho es que los demonios no tienen autoridad sobre nosotros, ni tienen el poder de entrar en nuestro ser, porque en nuestro ser habita el Espíritu Santo de Dios, y no puede en una misma persona habitar el Espíritu de Dios y el espíritu de mentira, el espíritu engañador, un demonio. ¿Listo? Entonces, debemos tener la tranquilidad y la certeza y la convicción de que a nosotros no nos va a pasar nada internamente. Pero ¿qué hace? Si nos ponen trampitas.
Entonces sí pueden, a través de las redes sociales. El otro día hablaba con Samuel Nui, es que uno abre cualquier cosa y empieza a pasar imágenes y ella empieza a bombardear y eso empieza a minar nuestro ser, y eso a futuro lleva a un pecado que nos va a separar de Dios y evitar nuestro crecimiento. Y si estamos separados, pues no separados de Dios porque es imposible, pero sí llena nuestra mente como con remordimientos de que es que yo soy sucio, yo no sé qué, y a veces prefiero no ir a la iglesia porque no estoy mal, prefiero no leer la Biblia porque estoy haciendo estas cosas malas, sí, y es el engañador, el acusador está ahí acusándonos. Entonces nosotros debemos ser conscientes que no, que nosotros ya los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso era lo que decía ese versículo. Entonces, ¿qué hora es? Ya para terminar. Vimos en estos pasajes y en todos los que Jesucristo durante su ministerio terrenal se encontró con muchos demonios, pero por supuesto, como les decía al principio, ninguno de ellos era siquiera igual. ¿Hay una guerra? Sí. Hay una guerra, pero Jesús está sobre todo, ¿sí? Satanás y sus ángeles caídos están debajo de él. Ni siquiera es que sea el opuesto de Dios, que hay una guerra pareja, ni siquiera eso, mis hermanos. Debemos ser conscientes que Jesús reina y gobierna sobre toda la creación, ¿sí? Por eso los demonios le temían, lo veían, caían postrados donde él, y ellos les decían: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Porque, como leíamos, hay una prisión, algunos están en unas prisiones eternas, y hay un día en el que ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y ellos estaban asustados porque decían: ¿cómo así? ¿Ha llegado? ¿Ya nos va a atormentar antes de tiempo? Los demonios saben que su fin será de tormento, y para ellos no hubo misericordia como para el ser humano. Ellos pecaron y fueron condenados y listo. En Efesios 1, 20 y 21, pues nos dice que nos dice exactamente eso. Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de estos principados y potestades. El 20, a ver, otra vez, atrás. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora sí el 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Entonces Él está sobre toda la creación, en ese reino espiritual, en esos lugares celestiales, en esas regiones celestiales que nosotros no podemos ver con estos ojos. Allí Él está gobernando sobre todo eso. Él está sobre todo, sobre todos. Listo. Otro, Colosenses 1:16. Jesús es el creador, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En los cielos, cuando dice Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra, y me acuerdo también de Pablo, que fue llevado incluso al tercer cielo, se refiere también a todas estas dimensiones, no sé cómo llamarlo, esta dimensión espiritual, esta región espiritual que era la que les decía al principio que debemos creer que existe. Entonces, Él creó todo eso, las que hay en los cielos, ángeles, demonios en los cielos espirituales, y obviamente los cielos acá, las nubes, todo el universo que sí puede ser estudiado por la ciencia, y las que hay en la tierra, visibles, todo el reino físico, el plano espiritual, que podemos medir su, ¿cómo se llama eso? 3 dimensiones, largo, ancho, alto. El tiempo también lo logramos medir, pero entonces todo eso visible fue creado por Jesús, el creador, invisibles, que es lo que a veces nos falta creer. A la persona natural le falta creer en eso porque sus ojos están cerrados. Si no
Si no tienes a Dios en tu corazón, o bueno, esa es la oración. Si hay alguien que de pronto no cree en todo este tema, es Dios el que puede hacer la obra de abrir esos ojos espirituales para que logre entender y poder decir, ahora sí voy a orar con mi Creador. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, no importa la autoridad, el gobierno, el linaje, lo que sea. Por eso aún ese demonio que los discípulos no pudieron expulsar ante Jesús, porque ese seguramente era una jerarquía mayor, requería oración y ayuno, pero ante Jesús caen rendidos porque Él está sobre todo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Listos? Entonces son enemigos de Dios, pero son enemigos derrotados. Eso hay que tenerlo para que nuestro corazón no se llene de temor por esta guerra. Entonces nosotros, ¿qué nos dice? Que debemos, sí, como en Efesios 6, que debemos estar, pues, venga, vayamos allí. Efesios 6, 10. ¿Qué dice? Bueno, y antes o después dice, pero dejémoslo ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una guerra, sí, es real, existen los demonios, sí, ángeles y demonios están luchando y todo eso, pero y nosotros estamos ahí en medio de esa batalla, aunque no lo podamos ver, pero está ahí, y a veces somos afectados por eso, porque hemos sido engañados. Satanás y sus ángeles andan como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál está distraído para hacerlo caer, a ponerlo en adicción, alcohol, drogas, no sé, las mismas redes sociales, cualquier cosa que entorpezca que tener a la persona atada, porque dice que ellos lanzan lazos de muerte, lazos de destrucción. A veces la persona ser salva, pero mantiene sumida en, no sé, en su angustia, en su preocupación, mirando al mundo físico y ignorando el reino espiritual. Las personas se le mueren a su alrededor y a veces no somos conscientes que esa persona murió sin Cristo en su corazón y puede ir a una eternidad sin Él. Entonces nosotros a veces como cristianos debemos reaccionar, sacudirnos y decir, espera un momentico que estamos en guerra y yo acá perdiendo el tiempo. Entonces es un llamado a estar atentos a esa guerra. Entonces, listo. Terminemos con otra vez 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios y los habéis vencido. Hablando de estos ángeles caídos, estos demonios, ya están vencidos. Jesucristo mismo los humilló al triunfar en la cruz. Sí, eso también está por ahí en Colosenses. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque Cristo los venció y en nosotros habita el Espíritu de Dios. Entonces por eso somos victoriosos en Él. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos ser conscientes para estar en esa batalla, en esa guerra espiritual, porque es que nosotros resulta que luchamos entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, día a día tenemos esas dos naturalezas que es nuestra lucha diaria. Cada uno sabe qué lucha tenemos, pero este versículo nos puede llenar de victoria y podemos ganar batalla a batalla y ser instrumentos útiles para el Señor en su obra. Oremos. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, maravillosa palabra. Gracias porque realmente aprendimos que tú gobiernas sobre toda la creación. Tú estás sobre todo, Señor. No hay ni siquiera alguien quien logre ser tu oponente, Señor. Tú estás por encima de todo. Ayúdanos a tener
gozo, esa paz, esa confianza, esa tranquilidad, y ser conscientes que el Espíritu tuyo, Señor, mora en nosotros. Ayúdanos a oír tu Espíritu en nuestras batallas día a día, Señor, en este mundo tan contaminado en el que reina la maldad, reina el mal, reina Satanás y gobierna muchas cosas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos útiles, a poder llevar tu evangelio, a hacer luz a todas las personas que nos rodean, que nos encontramos en los parques, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Ayúdanos realmente a ser instrumentos útiles, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque realmente es maravilloso ver cómo es tu autoridad sobre toda la creación, Señor. Tú la creaste, tú la gobiernas, Señor. Gracias. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Listo, muchas gracias, Fabio, y espero que todos tengan una muy buena semana y en 8 días nos vemos nuevamente, si Dios lo permite. Feliz semana.